Muy bien, buenas tardes. Vamos a aperturar esta nueva edición de Yapaycuy, el canal exclusivo de poblaciones vulnerables. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando ese proceso que muchas veces se hace bastante complicado del niño con TEA que va pues hacia una institución educativa. En este caso se dan algunos sucesos que muchas veces no son comprendidos o no se conoce a profundidad y se confunde bastante con agresión. Entonces, en esta edición vamos a ver, gracias al canal Conciencia de Brasil, que ha hecho un trabajo muy importante respecto a este tema. Vamos a ver, por ejemplo, algunas causas de la agresión en los chicos con diagnóstico de TEA. Como por ejemplo, sabemos diferenciar qué es ansiedad, defensa y agresión. Cuando el chico está ansioso, cuando está a la defensiva y cuando pues realmente agrede y por qué agrede. Son aspectos que vamos a abordar el día de hoy en este amplio trabajo realizado por el canal de YouTube de Conciencia desde la hermana República del Brasil. ¿Cuáles son algunos signos tempranos que se presentan previos a la agresión? Si la docente o el terapeuta que interviene no conoce esos signos, probablemente vaya a confundir esas reacciones de defensa con agresión. En estos casos no se trata simplemente de corregir una conducta que aparentemente está siendo pues negativo, sino la de intervenir sin romper el vínculo que existe entre la maestra, el terapeuta o algún integrante del grupo familiar. Entonces, aquí en este video vamos a poder ver cuáles son los signos primarios que se presentan previo a la agresión y por qué el niño con diagnóstico de TEA reacciona de esta manera. De la misma forma, este importante canal de YouTube nos va a enseñar algunas estrategias de intervención efectiva en este caso, porque muchas veces en nuestra experiencia profesional hemos podido observar y hemos vivido también episodios en donde no comprendemos plenamente el por qué un niño con diagnóstico de TEA en el aula o en el contexto familiar reacciona pues agresivamente. En ese sentido, observemos el video y luego haremos un breve comentario. Cuando acompaño a familias que viven episodios de agresión con un niño dentro del espectro autista, siempre veo el mismo instante en sus ojos, ese segundo en el que el amor se mezcla con el miedo. Esa sensación profunda de no saber si debes acercarte, alejarte, hablar, callar o simplemente resistir el impacto emocional que está por venir. Y quiero decirte algo desde el corazón. No es tu culpa. No eres mala madre ni mal padre. Nadie te enseñó qué ocurre dentro del cerebro de un niño cuando una crisis se desborda. Nadie te explicó por qué a veces una palabra no llega, un abrazo no calma y un simple ruido puede encender una tormenta. Hoy quiero llevarte conmigo a ese lugar invisible donde nace la agresión. La sobrecarga sensorial, la frustración acumulada, la dificultad para comunicar una emoción que quema por dentro. Porque cuando comprendes qué pasa dentro del niño, cambia por completo lo que haces fuera. Lo que descubrirás aquí no es teoría. Es acompañamiento real, práctico y humano. Quédate conmigo, porque entender esto no solo transforma la manera en que intervienes, transforma la manera en que ves a tu hijo y también la forma en que te miras a ti. Cuando trabajo con niños dentro del espectro autista, siempre observo un patrón que se repite. La agresión nunca aparece porque sí. Siempre tiene una raíz. Puede ser un sonido que lastima, una frustración que no encuentran cómo expresar, una transición inesperada, una necesidad que nadie entendió. Y cuando uno comprende que detrás de cada golpe, cada empujón o cada grito hay un cerebro intentando sobrevivir, todo cambia. Durante años, muchos padres recibieron mensajes confusos. No lo consientas, ignóralo, es un berrinche, ya se le pasará.
Pero la neurociencia actual nos muestra algo muy distinto. Un niño con TEA no agrede para manipular, agrede porque está desbordado. Y si no comprendemos ese desborde, intervenimos tarde o intervenimos mal. En este vídeo quiero acompañarte a observar la agresión desde adentro. Cómo se activa, cómo escala y qué puedes hacer antes, durante y después de una crisis. Te compartiré ejemplos reales, analogías simples y herramientas que sí funcionan. Y sobre todo, quiero que al terminar este contenido sientas algo que muchos padres han perdido: esperanza. Porque sí, hay formas de ayudar, de prevenir, de intervenir y de volver a conectar. Cuando observo la agresión en un niño con autismo, lo primero que hago es detenerme y mirar más allá de la conducta externa. Porque la mayoría de las veces lo que aparece delante de nosotros, un empujón, un grito, un golpe, una patada, un objeto lanzado, es solo la punta del iceberg. La verdadera historia está sucediendo debajo, en su sistema nervioso, en su capacidad limitada de comunicación, en su forma particular de percibir el mundo y procesar la realidad. Hay un punto clave que siempre explico a las familias. La agresión no es una decisión, es una reacción. El cerebro del niño entra en un estado de supervivencia. Es como si una alarma interna se activara sin previo aviso. Y cuando el sistema se desborda, el cuerpo actúa antes de que la razón pueda intervenir. Por eso, pedirle calma a un niño que ya cruzó el umbral del estrés no funciona. No es que no quiera, es que no puede. Muchos padres me describen la misma escena. Estaba tranquilo y de repente explotó. Pero en realidad no explotó de repente. La tensión llevaba tiempo acumulándose, solo que no siempre sabemos leer las señales previas. Aquí es donde la comprensión transforma la intervención. Un niño con TEA suele vivir en modo hipersensibilidad. Sonido, luz, ropa, texturas, personas hablando al mismo tiempo, rutinas alteradas, todo aquello que para un adulto es manejable. Para su sistema nervioso puede sentirse como un colapso inminente. Imagina por un momento tratar de pensar mientras una luz te apunta directamente a los ojos o mientras un ruido metálico insoportable te rodea. ¿Cuánto tardarías en perder la calma? Ese es su mundo, todos los días. Además, muchos niños con autismo experimentan una enorme dificultad para expresar lo que sienten. Algunos no tienen lenguaje, otros tienen palabras, pero no consiguen utilizarlas en momentos de estrés. Y cuando el cuerpo está tenso y el ambiente es amenazante y las emociones suben sin salida, aparece la agresión como un intento desesperado de recuperar control. No porque quieran herir, sino porque necesitan frenar lo que les duele. Cada vez que trabajo con una familia, comenzamos por observar los presignos. Balanceos, aleteos más intensos, respiración acelerada, oposición creciente, alejamiento repentino, rigidez corporal, sonidos repetitivos. Todo eso es comunicación, todo eso es un grito silencioso que dice: me estoy desbordando. Si aprendemos a leer estos primeros niveles, podemos interrumpir la escalada antes de llegar a la crisis. Este primer paso, comprender la raíz, no es solo teoría. Cambia completamente la relación entre el adulto y el niño. Cambia la forma en que miramos la agresión. Cambia la forma en que intervenimos. Y sobre todo, cambia la forma en que ellos se sienten. Menos juzgados, menos castigados, más acompañados. Cuando el adulto comprende, el niño sufre menos. Y cuando el niño sufre menos, la agresión disminuye. Ansiedad, defensividad y agresión. El ciclo que nadie te explica. Con el tiempo, he aprendido que la agresión en un niño con autismo no ocurre porque sí. Es la etapa final de un ciclo que casi siempre empieza mucho antes, en un lugar silencioso: la ansiedad. La ansiedad, en ellos, no siempre se expresa como miedo o preocupación. Muchas veces se manifiesta como movimientos repetitivos, irritabilidad súbita, aumento del tono muscular, mirada perdida o una necesidad urgente de controlarlo todo. Es su manera de intentar mantener el equilibrio frente a un mundo que a veces se siente demasiado intenso. En esta etapa, la intervención es mucho más efectiva. Cuando un niño está ansioso pero aún conectado, aún receptivo, aún disponible a un gesto, una palabra, un cambio en el ambiente, ahí tenemos una gran oportunidad de evitar la escalada. Pero si no logramos intervenir a tiempo, esa ansiedad puede transformarse en defensividad. La defensividad es un estado en el que el niño siente que debe protegerse. No siempre es consciente, no siempre hay un peligro real, pero la sensación corporal es la de amenaza.
Su cerebro activa mecanismos primitivos de supervivencia, los mismos que se activan en un adulto cuando siente que algo grave puede ocurrir. Tensión, agitación, necesidad de controlar, resistencia a cualquier cambio o indicación. Lo que vemos externamente puede confundirse con mala conducta. Me está desafiando, me está ignorando, me está manipulando. Pero por dentro, lo que realmente ocurre es mucho más profundo. El niño está luchando por no perder el control. En este estado, las estrategias típicas de comunicación, mostrar un pictograma, dar una instrucción verbal, pedir calma, empiezan a fallar. No porque no funcionen, sino porque el niño ya no tiene la capacidad neurofisiológica para procesarlas. Su cerebro está priorizando la defensa, no la comprensión. Es aquí cuando muchos padres me cuentan la misma frustración. Le hablé, le expliqué, intenté razonar y empeoró. Claro, no es que la explicación sea mala, es que llegó en un momento donde la explicación ya no podía entrar. La fase final es la agresión. Cuando el niño golpea, muerde, empuja, tira objetos o se descontrola, ya no está eligiendo. Está respondiendo desde un cerebro que se quedó sin recursos. Intentar razonar en esta etapa es como intentar apagar un incendio con una cuchara de agua. La intervención debe ser otra. Reducir estímulos, cambiar el ambiente, proteger físicamente si es necesario, sostener sin confrontar. Cuando las familias comprenden este ciclo, ansiedad, defensividad, agresión, algo se desbloquea. Dejan de sentirse culpables por no haber sabido manejarlo y empiezan a observar señales que antes pasaban desapercibidas. Y ahí comienza la verdadera prevención. Si este tipo de contenido te ayuda a ver a tu hijo con más claridad y compasión, te invito a darle like a este vídeo. Ese gesto sencillo nos permite que más familias encuentren explicaciones que transforman su día a día, señales tempranas de ansiedad, lo que el cuerpo expresa antes que las palabras. Con los años he descubierto que, en muchos niños con autismo, el cuerpo siempre habla antes que la conducta. Mucho antes de que aparezca la agresión, incluso antes de la defensividad, el cuerpo empieza a enviar pequeños avisos. Son señales suaves, sutiles, pero muy consistentes. Y cuando un adulto aprende a leerlas, puede intervenir a tiempo, evitando que el niño llegue a un punto de descontrol. Una de las señales más frecuentes es el aumento del movimiento repetitivo. Un niño que, en un momento tranquilo, se balancea suavemente o mueve los dedos cerca de los ojos, puede, bajo ansiedad, hacerlo con más intensidad, más rapidez, más rigidez. No es un mal hábito, es autorregulación. Es su manera de evitar una sobrecarga interna. Otra señal común es la hipervigilancia. El niño mira a todos lados, se sobresalta fácilmente, cambia de actividad sin terminarla o se queda congelado por momentos, como si algo dentro de él estuviera procesando demasiado. Esa pausa, que algunos interpretan como distracción, muchas veces es un intento desesperado de organizar el entorno. También puede aparecer sensibilidad repentina. Un ruido habitual que antes no molestaba, de pronto provoca angustia. Una textura que siempre toleró empieza a incomodarlo. Una luz intensa lo irrita más de lo normal. Los sentidos se activan como si el mundo hubiera subido de volumen sin previo aviso. Hay niños que muestran ansiedad en forma de ritualización. De repente necesitan alinear objetos, cerrar puertas, repetir una frase, tocar algo específico. Desde afuera parece obsesión. Desde adentro es supervivencia. Es la forma en que el niño recupera sensación de control cuando el mundo se vuelve impredecible. Y están los signos emocionales: irritabilidad, llanto súbito, rechazo al contacto físico, miedo a separarse del adulto o una necesidad intensa de hacerlo todo a su manera, incluso cosas simples como sentarse, comer o cambiar de actividad. Esa necesidad de control no es obstinación ni desafío, es miedo. He acompañado a muchas familias que, al reconocer estas señales, cambiaron por completo su manera de intervenir. Una madre me decía: antes yo solo veía que estaba inquieto, ahora veo que estaba pidiendo ayuda. Y esa pequeña diferencia en la percepción transforma la relación. Cuando un adulto identifica estas señales a tiempo, puede ajustar el ambiente antes de que el niño escale, bajar el ruido, disminuir estímulos, ofrecer una alternativa sensorial, proponer un descanso, usar un objeto regulador o anticipar lo que viene. Son acciones simples, pero profundamente preventivas. Y hay algo más. Cuando el niño percibe que el adulto entiende su mundo interno sin juzgarlo, su cuerpo se calma más rápido. Siente que no está solo, que alguien está acompañando su experiencia, no luchando contra ella. Esa sensación, a largo plazo,
Es terapéutica cuando la ansiedad se convierte en defensividad, el puente invisible hacia la agresión. Cuando acompaño a un niño en una situación de crisis, siempre observo un momento muy particular. Ese instante en el que deja de estar ansioso y comienza a defenderse. Es un punto de transición que muchos adultos confunden con desobediencia, rebeldía o capricho. Pero en realidad es un mecanismo de autoprotección. La mente del niño interpreta el entorno como demasiado intenso, demasiado caótico o demasiado impredecible y responde como puede. En esta fase, el niño ya no solo está inquieto o sobreestimulado, ahora resiste. Puede alejarse físicamente, apartar la mano del adulto, taparse los oídos, empujar un objeto, correr hacia un rincón, repetir una frase en bucle o intentar escapar de la situación. No está intentando desafiar, está intentando sobrevivir emocionalmente. La defensividad es un estado neurológico donde la capacidad de procesar palabras disminuye drásticamente. El cerebro entra en modo alerta, priorizando acciones rápidas y automáticas. Por eso, cuando un adulto le habla, explica, razona o intenta negociar, el niño parece no escuchar. No es mala voluntad, es neurobiología. En esta fase, las palabras ya no entran. Un ejemplo frecuente: el niño, que ante un estímulo inesperado, como un sonido fuerte o un cambio de rutina, comienza a caminar de un lado a otro, ignora instrucciones y busca que el adulto lo deje en paz. Desde afuera parece desafío, desde adentro es miedo. Su cuerpo está diciendo: no puedo procesar más. Otro signo claro de defensividad es la oposición inmediata. Si el adulto dice vamos, el niño dice no. Si el adulto propone siéntate, él se levanta. Esta oposición no es para manipular ni controlar a otros, sino para recuperar una sensación interna de seguridad en un momento donde todo parece fuera de control. Cada no es una barrera que construye para protegerse del colapso. Cuando el niño entra en defensividad, la intervención debe cambiar por completo. Ya no sirve hablar más fuerte, ni explicar más, ni pedir calma. Es necesario modificar el ambiente, bajar el ruido, alejar estímulos, cambiar de lugar, reducir demandas. A veces, simplemente tomar distancia física ya ayuda enormemente. En este punto, el niño no necesita razonamiento, necesita contención reguladora. He visto transformaciones impresionantes cuando un adulto reconoce esta fase. Una maestra me decía: cuando entendí que no se estaba portando mal, sino que estaba sobrepasado, cambié mi intervención y cambió su respuesta. La defensividad no se corrige, se acompaña. Y aquí quiero pedirte algo muy sencillo pero importante. Si este contenido te está ayudando a comprender mejor la mente de un niño con autismo, regálale un me gusta al vídeo. No es solo un gesto. Ayuda a que esta información llegue a más familias que hoy se sienten perdidas y buscan herramientas reales. Cuando el adulto aprende a intervenir en la defensividad, no solo previene la agresión, también construye un puente de confianza emocional que cambiará la relación a largo plazo. La agresión, el punto máximo de sobrecarga y el lugar donde ya no sirven las palabras. Cuando un niño con autismo llega a la agresión, muchas veces los adultos sienten que todo se salió de control. Pero quiero que entiendas algo fundamental. La agresión no es el inicio del problema, sino la consecuencia final de una cadena emocional que empezó mucho antes. Es el resultado de una mente que ya no encontró otra vía posible para liberar la tensión acumulada. En esta fase, el niño no está decidiendo herir, no está eligiendo golpear, empujar, morder o lanzar un objeto. Su cerebro está en un estado de colapso que llamamos brain shutdown, una sobrecarga sensorial, emocional o comunicativa que rebasa su capacidad de gestión. Y cuando esto sucede, la agresión se convierte, sin que él lo sepa, en un mecanismo primario de descarga. Lo primero que debemos recordar aquí es: las palabras ya no funcionan. En este estado, lo lingüístico pierde acceso. Decir cálmate para no hagas eso o ¿por qué haces esto? No solo no ayuda, puede aumentar la intensidad del episodio, porque el niño siente que no puede responder a lo que le pides y eso incrementa aún más la frustración. La intervención debe ser concreta, física y ambiental. A veces significa colocar suavemente la mano entre el golpe y el cuerpo del adulto para evitar daño, o bloquear un objeto que el niño intenta lanzar, no desde el enojo, sino desde el cuidado. En ocasiones implica mover al niño a un espacio más seguro, sin estímulos que empeoren la crisis. Apagar luces intensas,
alejar objetos peligrosos, cerrar la puerta para evitar escapes impulsivos, siempre desde la calma, siempre desde la regulación. Quiero contarte algo que observé tantas veces en consulta y en escuelas. Hay niños que después de un estallido agresivo se desploman en un llanto profundo o quedan exhaustos. Este momento nos revela una verdad poderosa. No querían hacer daño, estaban sufriendo. La agresión fue la última salida de un sistema que ya no tenía más recursos. Por eso, como adultos, debemos enfocarnos en dos cosas esenciales. Desescalar sin confrontar. Cuando te pones firme, rígido, enfadado, el niño sentirá que lo empujas aún más hacia la amenaza. Su cuerpo, ya activado, escalará. En cambio, cuando tú estás calmado, estable, predecible, le transmites una señal de seguridad que su cerebro capta aún en medio del colapso. Proteger sin castigar. Un niño en agresión no aprende por corrección inmediata. Aprende cuando después del episodio le mostramos alternativas, le damos lenguaje, le enseñamos maneras más seguras de liberar emoción. El aprendizaje ocurre después, nunca durante la crisis. He visto familias transformarse cuando comprenden esto, cuando dejan de interpretar la agresión como mala conducta y la reconocen como un pedido de ayuda. Y antes de seguir te hago una invitación sincera. Si este vídeo te está ofreciendo claridad y alivio, dale like para que podamos llegar a más familias que necesitan esta información. La agresión es dolorosa, pero también es una puerta, una invitación a mirar más profundo para ayudar al niño desde el origen y no desde la culpa. Enseñar nuevas vías de descarga. Prevenir la agresión antes de que aparezca. Cuando acompaño a familias que conviven con episodios de agresión en el autismo, siempre repito una idea esencial. No basta con intervenir durante la crisis. Debemos construir alternativas antes de que el niño llegue a ese límite. La prevención no es solo una estrategia, es un alivio emocional para toda la familia. Porque cuando el niño aprende nuevas maneras de descargar la tensión, la agresión pierde fuerza, frecuencia e intensidad. Piensa en el cerebro del niño como un sistema eléctrico que soporta cada día cargas sensoriales, cambios inesperados, frustraciones, demandas y estímulos. Si ese sistema no tiene válvulas seguras de escape, acaba explotando por la única vía que conoce, la conducta agresiva. Por eso nuestra misión es enseñarle otras rutas. Rutas accesibles, repetibles, efectivas. Una de las más importantes es la anticipación. Cuando un niño puede visualizar lo que ocurre en su día, qué viene, qué termina, qué va a cambiar, su ansiedad disminuye. El uso de agendas visuales, pictogramas o pequeños calendarios diarios puede hacer una diferencia inmensa. He visto niños que simplemente por comprender la secuencia de su día, reducen sus episodios de tensión en un 40% o 50%. Saber qué esperar calma al cerebro. Otra herramienta fundamental son las pausas sensoriales programadas. Muchos niños autistas cargan estímulos sin darse cuenta. Luces, sonidos, multitudes, texturas, olores. Todo se acumula. Y cuando llega el final del día, el estallido parece repentino, aunque en realidad fue la gota final. Por eso propongo crear pequeños momentos de regulación. Una pausa de 3 minutos en un lugar tranquilo. Estirar el cuerpo. Usar auriculares reductores de ruido. Apretar una pelota sensorial. Beber agua. Respirar profundo. Estas microherramientas enseñan al niño a autorregularse. También trabajo algo muy especial. Las vías alternativas de expresión emocional. Hay niños que no pueden decir estoy frustrado, pero sí pueden usar una tarjeta roja para indicar saturación o un gesto acordado como tocar 2 veces el pecho. Otros usan aplicaciones de comunicación, botones grabados o imágenes. Cuando el niño puede decir que algo va mal antes de que explote, la agresión pierde terreno. Y algo que me parece transformador: enseñar a descargar sin daño. Si el cuerpo necesita liberar energía, podemos ofrecer opciones seguras: golpear un cojín, apretar una manta pesada, empujar una pared acolchada, correr en un espacio controlado, saltar en una minicama elástica. Estas vías ordenan la intensidad sin lastimarse ni lastimar. He visto niños pasar de episodios diarios a episodios quincenales, simplemente porque encontraron nuevas formas de liberar lo que sienten. Y eso no solo cambia la conducta, cambia la vida familiar entera. Y antes de avanzar, quiero pedirte algo desde el corazón. Si este contenido te está dando herramientas reales, apóyalo con un like. Ese pequeño gesto permite que más familias accedan a esta información que muchas veces no llega en el momento necesario. Cuando un niño aprende a regularse, se ilumina una parte de su futuro
Y tú formas parte de ese proceso. Lo que ocurre en el cerebro durante la agresión, entender para intervenir mejor. Cuando hablo con padres sobre la agresión en el autismo, suelo detenerme un momento y explicar lo que sucede dentro del cerebro del niño en esos instantes. Porque comprender esto no solo cambia la forma en que intervenimos, también cambia la forma en que sentimos. La agresión deja de verse como un acto contra mí y empieza a verse como lo que realmente es, un desbordamiento neurológico y emocional. Imagina por un momento el cerebro como una gran ciudad. Cuando todo está en calma, los semáforos funcionan, los autos avanzan, las calles tienen orden. Pero cuando el niño autista se expone a demasiados estímulos o no logra expresar una necesidad, esa ciudad queda sin electricidad. Todo empieza a fallar. Los semáforos se descoordinan, los autos chocan, las alarmas suenan. No es que la ciudad quiera destruirse, es que está funcionando sin energía para sostenerse. Eso mismo pasa dentro del cerebro de un niño en crisis. El sistema nervioso entra en modo supervivencia. La amígdala, el centro emocional que detecta peligro, toma el control y secuestra la corteza prefrontal, que es el área encargada de tomar decisiones, frenar impulsos y razonar. Por eso, en medio de una agresión, el niño no puede escuchar, no puede procesar explicaciones y no puede detenerse porque se lo pedimos. Su cerebro está protegiéndose, aunque desde afuera no lo parezca. Uno de los elementos más importantes que explico a las familias es el concepto de sobrecarga sensorial. Muchos niños entran en crisis no por una emoción concreta, sino porque su cerebro lleva demasiado tiempo procesando sonidos intensos, luces, texturas incómodas, cambios repentinos o acumulación de tensión. Su sistema nervioso está literalmente desbordado y la agresión es, en parte, un intento desesperado del cerebro por liberar ese exceso. Otra pieza clave es la dificultad para comunicar necesidades internas. Hay niños que no pueden decir «me duele», «estoy frustrado», «necesito parar», «esto me incomoda», «tengo miedo». Cuando el cuerpo no puede hablar con palabras, habla con acciones. Y la agresión puede ser un lenguaje primitivo, una forma de decir «no puedo más». Algo que me conmueve especialmente es ver cómo después de una agresión muchos niños entran en un estado de cansancio profundo, incluso culpa o confusión. No siempre lo expresan, pero lo sienten. Y ese agotamiento emocional nos recuerda que ellos tampoco quieren que esto suceda. No disfrutan la crisis, la padecen. Por eso siempre le digo a los padres, no personalicen la agresión, entiéndanla. No la atribuyan a mala educación, terquedad o desafío. Es el cerebro del niño pidiendo ayuda de la única manera que conoce. Cuando logramos mirar la agresión desde esta perspectiva neuropsicológica, dejamos de reaccionar desde el enojo y comenzamos a intervenir desde la compasión, la precisión y la calma. Y desde ahí acompañamos mucho mejor estrategias finales para prevenir agresiones y acompañar desde el amor. Cuando trabajo con familias que conviven con episodios de agresión en el autismo, suelo decirles que la verdadera intervención no comienza en el momento de la crisis, sino mucho antes. Prevenir no es controlar, es anticipar con sensibilidad. Es aprender a leer el cuerpo y la energía del niño como quien aprende un idioma completamente nuevo. La primera estrategia preventiva es reducir las demandas cuando detectamos los primeros signos de sobrecarga. Muchas veces insistimos en que el niño termine la tarea, salude, comparta, espere, cuando ya está mostrando señales de estrés. Tensión corporal, respiración acelerada, evitación visual, movimientos repetitivos más intensos. Obligar en ese momento es como empujar a alguien que ya está al borde del precipicio emocional. Lo que recomiendo en esos casos es bajar el ritmo, simplificar instrucciones y ofrecer una vía clara de salida, un espacio tranquilo, una actividad reguladora, un objeto sensorial o simplemente permiso para retirarse. Esta flexibilidad no es permisividad, es inteligencia emocional aplicada a un cerebro neurodivergente. La segunda estrategia es crear rutinas anticipatorias. Los niños con autismo sienten seguridad cuando el mundo es predecible. Un calendario visual, una agenda sencilla o una secuencia de imágenes reduce la incertidumbre, que es uno de los mayores detonantes de crisis. Anticipar transiciones como después de jugar, vamos a bañarnos, puede cambiar por completo la dinámica. La tercera estrategia es enseñar alternativas para liberar tensión antes de que estalle. Algunos niños necesitan morder, apretar, saltar, empujar una pared suave, correr unos segundos o manipular objetos sensoriales.
Otros encuentran alivio en el peso corporal, como mantas pesadas o chalecos que regulan. Cuando el niño descubre una vía de descarga segura, la agresión deja de ser su única salida. La cuarta estrategia es trabajar sobre nuestra propia regulación emocional. Y esto es esencial. Los niños, y más aún los niños autistas, detectan la energía emocional del adulto. Si nosotros entramos en pánico, frustración o tensión, la crisis crece. Pero si modelamos calma, respiración y movimientos lentos, el sistema nervioso del niño recibe un mensaje de seguridad. Muchas veces, más que la técnica, lo que calma es el tono, la mirada, la presencia. Y aquí quiero aprovechar para recordarte algo importante. Si este contenido te está ayudando, si sientes que estás entendiendo mejor lo que vive tu hijo o un niño de tu entorno, te invito a darle like a este vídeo. No solo me apoyas a seguir creando contenido útil, sino que también haces que esta información llegue a más familias que hoy se sienten perdidas. Gracias por ese gesto pequeño que realmente marca una diferencia. La quinta estrategia es fortalecer la comunicación funcional, incluso cuando el niño no habla. Pictogramas, gestos, tarjetas de emociones, aplicaciones de comunicación aumentativa, cada recurso que facilite expresar necesidades reduce la frustración acumulada. Cuando un niño puede pedir lo que necesita, deja de usar el cuerpo como lenguaje de emergencia. Finalmente, quiero que te quedes con este mensaje. Una agresión no define a un niño, pero la forma en que respondemos sí puede redefinir su mundo interno. Cuando acompañamos con comprensión, paciencia y estrategias adecuadas, lo que antes era miedo se convierte en confianza. Y esa confianza abre caminos que muchas familias no imaginaban posibles. Si estás lista o listo, avanzamos ahora hacia la conclusión final, donde integraremos todo lo aprendido y te dejaré una reflexión profunda para seguir fortaleciendo tu camino como acompañante consciente. Integrar, comprender y acompañar desde la calma. A lo largo de este recorrido hemos desentrañado la complejidad emocional, sensorial y comunicativa detrás de la agresión en el autismo. Y ahora, al cerrar este vídeo, quiero que te quedes con una idea profunda, casi esencial. La agresión no es un acto de maldad, sino una expresión de desbordamiento. Es la manera en que un sistema nervioso saturado intenta sobrevivir cuando no encuentra otra vía. Cuando comprendemos esto, nuestro papel como adultos cambia por completo. Dejamos de ser quienes corrigen para convertirnos en quienes contenemos, acompañamos y prevenimos. Dejamos de reaccionar desde el miedo para responder desde la calma. Y eso modifica no solo la conducta del niño, sino la relación entera con su entorno. Quizá en este momento estás recordando episodios difíciles, momentos en los que sentiste que no sabías cómo actuar, en los que te rebasó la situación, en los que te dolió no poder ayudar de la manera en que querías. Y quiero decirte algo con absoluta sinceridad. Estás haciendo lo mejor que puedes con la información que tienes. Este vídeo busca justamente eso, darte herramientas para que mañana, en una situación parecida, tengas más claridad, más recursos, más calma interior, porque cuando un niño autista vive una crisis, no necesita perfección. Necesita un adulto que no se rompa cuando él se rompe. Necesita alguien que vea más allá del golpe y descubra el miedo, más allá del grito y escuche la frustración, más allá del comportamiento y entienda la necesidad. Si algo quiero dejar sembrado hoy en tu corazón es esto. Cada niño tiene una forma única de sentir el mundo y tú tienes la capacidad de convertirte en su refugio seguro. No siempre será fácil, pero sí será profundamente transformador. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu mente y tu sensibilidad a un tema que requiere valentía, paciencia y amor consciente. Gracias por permitirte entender un poco más ese universo invisible que viven los niños dentro del espectro. Cuando estamos informados, conectados y presentes, podemos acompañar de una manera más humana, más efectiva y más compasiva. Y eso al final es lo que tiene el poder de cambiar vidas. Una invitación consciente para seguir creciendo. Si este vídeo te ofreció claridad, calma o nuevas herramientas para acompañar a tu hijo, tu alumno o ese niño que forma parte de tu vida, te invito con cariño a que le des me gusta. Ese pequeño gesto hace que este mensaje llegue a más familias que hoy se sienten desbordadas y no saben a quién acudir. Y si quieres seguir aprendiendo conmigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás un espacio seguro, humano y profundamente respetuoso, donde hablamos de autismo, TDAH y neurodesarrollo con rigor científico y sensibilidad emocional. Me encantaría leerte en los comentarios,
¿Qué descubriste hoy? ¿Qué idea te ayudó a comprender mejor a tu niño? ¿Cuál de las estrategias te gustaría poner en práctica? Tu experiencia puede iluminar el camino de otras madres, padres y profesionales. Y antes de irte, quiero recomendarte un vídeo que complementa perfecto lo que acabamos de ver. Las señales invisibles de la sobrecarga sensorial en niños con autismo. Ahí profundizo en cómo identificar esos pequeños detalles que pueden cambiar por completo la manera en que prevenimos una crisis. Te espero allá, para que continúes construyendo una mirada más consciente, más informada y más compasiva. Bien, visto el video, yo creo que apreciamos aspectos muy importantes que nos van a ayudar a intervenir de una manera bastante efectiva en este tipo de reacciones que muchas veces se confunde con agresión en los chicos que tienen pues el diagnóstico de TEA. Por ejemplo, nos ha enseñado cómo podemos prevenir una crisis mediante ajustes sensoriales y utilizando comunicación alternativa. Nos ha enseñado también cuando ese chico está inquieto o simplemente está pidiendo ayuda. Entonces yo creo que este video nos va a ayudar para realizar una intervención más efectiva y obviamente sin perder ese vínculo que ya se ha creado entre algún miembro de la familia y en este caso tal vez con la maestra o el maestro que está interviniendo o algún integrante del equipo multidisciplinar. Esperamos realmente que estos videos, que estas ediciones de Yapaykuy, el canal exclusivo de poblaciones vulnerables, les estén ayudando no solamente a las familias, sino también a las maestras para que puedan realizar una práctica pedagógica mucho más efectivo. Muy bien, agradecemos el habernos visto en esta edición y también los diferentes comentarios y los likes que nos ayuda en gran medida. Los invitamos a seguir visitándonos edición tras edición. En la siguiente vamos a continuar desde el área pedagógica cómo podemos ayudar a estos niños que tienen el espectro. Muy bien, hasta la siguiente edición, Dios mediante.